14 de marzo del presente año tuvo lugar la sesión de la Comisión de Estupefacientes en la sede de la ONU de Viena. En este espacio, los representantes de 53 Estados miembros examinan y adoptan una serie de decisiones y resoluciones que marcan la política mundial sobre drogas. La comisión es conocida como el Consenso de Viena debido a que los países llegan a acuerdos de resoluciones por consenso, lo que ralentiza los cambios, impide responder de manera efectiva a los nuevos desafíos y termina favoreciendo a ciertos países para que bloqueen propuestas que sean consideradas reformistas. Sin embargo, en la reunión de este año, ese consenso se ha visto agrietado y un nuevo camino sobre la política de drogas podría empezar. Por un lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, hizo mayor énfasis sobre las drogas sintéticas en el que solicitó mayor fiscalización de los precursores químicos y mencionó que por primera vez su país está priorizando la reducción de la demanda sobre la oferta. Por el otro, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, hizo un llamado para iniciar un enfoque transformador en la política de drogas y así trabajar de manera mancomunada con todas las otras sedes de Naciones Unidas. Asimismo, el canciller Luis Murillo leyó la declaración conjunta de 62 países liderada por Colombia que demanda una transformación en la visión de la política mundial de drogas, posicionando cada vez más a Colombia como un vocero sobre estos asuntos. Todo lo anterior, entonces, llevó a que por primera vez en la historia reciente los Estados miembros de esta comisión recurrieran a votar y aprobar dos resoluciones, una sobre desarrollo alternativo con 45 votos a favor y otra sobre prevención de sobredosis de drogas mediante enfoque de salud pública con 38 votos a favor. Con todo esto, en este nuevo episodio de Aldea Mundial, el podcast, analizaremos la política de drogas promovida por Estados Unidos con un enfoque militar y de seguridad, los efectos que tuvo el Plan Colombia en el país, los nuevos cambios que están surgiendo para transformarla y las acciones de política exterior del gobierno Petro en esta materia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la hora que usted nos esté escuchando o viendo por alguna de nuestras plataformas Spotify, YouTube, Amazon Music o Apple Podcast. Este es nuestro 11º programa o episodio de Aldea Mundial, en el que trabajaremos un tema bien interesante. Andrés. ¿Qué tal, Alejo? Buenas noches en este momento que estamos grabando y saludos a todos los oyentes del podcast. Agradecidos de tenerlos nuevamente acá en un programa. Hoy comenzamos digamos, una serie de episodios que vamos a estar realizando en los próximos meses sobre delitos transnacionales. Y uno de los principales delitos que más mueve dinero a nivel mundial pues, es el tema de las drogas. Y el tema de las drogas ilícitas, por supuesto, tiene un impacto muy fuerte en América Latina, pero sobre todo, digamos, en el país donde somos nosotros, que es de Colombia. Entonces, la idea de hoy es ahondar un poco más sobre cuál es la política de drogas, cuál es la política mundial de drogas, cómo se está combatiendo, cuáles son sus impactos y cómo esta política que tal vez vamos a ver, que lleva tantos años, se está comenzando a modificar a nivel internacional. Y eso es el foco donde vamos a centrar el tema de hoy. Para eso tenemos una gran invitada. Cuéntanos, Alejo, ¿quiénes tenemos el día de hoy? Así es, Andrés. Bueno, nuestra invitada, ella es Isabel Pereira, es politóloga de la Universidad de los Andes de Colombia y magíster en estudios de desarrollo con énfasis en conflicto y construcción de paz del Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de Suiza. Es coordinadora senior de política de drogas de Justicia, fue integrante del Consejo Asesor para el Consorcio Internacional de Política de Drogas y redactora principal del informe sobre Colombia de la Comisión Global de Política de Drogas. Isabel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Aldea Mundial. Hola, muy buenas noches por acá donde estamos reportando. Buenas noches para la audiencia y para Manuel y Andrés. Mucho gusto y gracias por la invitación. Claro que sí. Bueno, entonces comencemos, Isabel, comencemos a hablar un poco del tema de la política de drogas. Sabemos que el tema de las drogas ilícitas o la presencia de las drogas en general, pues es histórica en el mundo, o sea, el uso de sustancias que alteran en algún momento, digamos, el tema cognitivo de las personas, pues se ha usado por centurias. Sin embargo, ya entrado en el siglo XX comienza a presentarse una serie de drogas un poco más elaboradas con unos objetivos principales y es pues donde uno puede datar como el inicio de ya una política global, o por lo menos yo lo considero así, de lucha, digamos, del efecto de las drogas, es cuando Nixon le declara la guerra a las drogas, la famosa guerra contra las drogas. Cuéntanos un poco, teniendo en cuenta este contexto, digamos, primero si estás de acuerdo, digamos, si ahí marca el inicio,
pero cuéntanos un poco, digamos, para contextualizar cómo se da ese surgimiento de la política mundial de lucha contra las drogas, cómo se ha venido construyendo principalmente desde los 70 más o menos hasta principios del siglo XXI, que es cuando comienzan a haberse debates para su modificación, para trabajarlos de diferentes formas. Bueno, creo que antes de empezar a hablar de la política de drogas es importante definir qué consideramos una droga. Y creo que hay que aclarar que hay unas definiciones técnicas de lo que es una droga, pero en el contexto que tenemos hay unas definiciones políticas de lo que es una droga. Entonces las definiciones técnicas eran, pues eso que decías, Andrés, sustancias que alteran la conciencia, y bajo este rango entonces sustancias psicoactivas como el café, que es una sustancia que altera la conciencia. Algunos dicen que el azúcar, eso no es cierto, el azúcar no altera el estado de conciencia. El alcohol sí altera el estado de conciencia, la nicotina, cannabis, cocaína, heroína, psicotrópicos, y pues todas las categorías que hay dentro de esa grandísima categoría técnica y científica que son sustancias psicoactivas. Y luego tenemos la definición política de qué es una droga, y esa definición política es lo que nos permite dar esta conversación de qué hablamos cuando hablamos de política de drogas. La definición política, cuando en el imaginario colectivo uno dice drogas, automáticamente pensamos en aquellas sustancias que están bajo el margen de la prohibición, es decir, cocaína, marihuana, heroína, todas las sintéticas y demás. Pero lo cierto es que todas estas drogas, también el alcohol, también el tabaco, son drogas. Ahora, la política de drogas entonces emerge, es un invento del siglo XX, es un invento que surge, tiene sus antecedentes particularmente en las guerras del opio, con las intervenciones entre el imperio británico en ese momento y sus colonias chinas, intentando controlar ese tráfico tan lucrativo que había alrededor del opio. Y a través de muchos desarrollos históricos en las primeras décadas que se desarrollan en paralelo a un modelo de prohibición que ya se había ensayado en Estados Unidos con la prohibición del alcohol, empiezan a desarrollar unos estigmas particulares hacia cierto tipo de sustancias y las personas que las consumían. El cannabis en particular en Estados Unidos era una sustancia que en los años 30 y en los años 40 se estaba empezando a consumir particularmente por migrantes chinos y mexicanos, y en el caso europeo era el consumo de opio y los opium dens y toda esta dinámica que estaba ocurriendo. Se generan entonces unos pánicos morales alrededor de estas sustancias, y los poderes globales de la época siguen siendo, bueno, de cierta manera algunos hoy, otros no, pero los poderes globales de la época en el seno de Naciones Unidas entonces empiezan a negociar lo que es hoy el sistema global de fiscalización, que es la arquitectura que sigue vigente hasta hoy. Este sistema global de fiscalización nace oficialmente en 1961 con el primer convenio internacional de drogas, que es la Convención Única de Estupefacientes. Ahí, por ejemplo, hablando de las definiciones técnicas y políticas y la diferencia, entonces se llama Convención Única de Estupefacientes, refiriéndose a las sustancias que clasifica como prohibidas, pero un estupefaciente es una sustancia que genera estupor, es decir, que da sueño. Y ahí tenemos sustancias que son estimulantes como la cocaína. Entonces ahí está esta diferencia tan importante entre una definición técnica y una definición política. Y bueno, el convenio de 1961 de los tratados internacionales con mayores ratificaciones en toda la arquitectura global internacional, 198 países, algo así, y lo mismo el que le siguió, que fue el convenio de 1978, que se concentra en psicotrópicos. Entonces, claro, viene la ola de los 70s, todo el movimiento y lo que estaba pasando con el LSD, la experimentación con... Claro. Exacto. Y entonces ahí se crea este nuevo tratado para incluir las que no habían quedado, el tratado del 61 es un tratado de plantas, la manera fácil de recordarlo, y el tratado del 78 es un tratado más de sustancias psicotrópicas, digamos, sintetizadas en laboratorio, y el tercero es el del 88, que es el que endurece las penas y sanciones criminales, y esa es la arquitectura que tenemos hoy. Claro, y digamos que a mí me gustaría agregar un par de elementos que me parecen interesantes, y es también
cómo el prohibicionismo también en Estados Unidos a inicio del siglo XX también está marcado con una condición muy racista, ¿no? Digamos que eso tampoco podemos dejar de lado porque, digamos, ese prohibicionismo, Henry Anslinger, que era una persona adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, consideraba, incluso en muchos discursos públicos se planteaba que cuando los negros consumían drogas, se salían de su posición social y violaban a las mujeres blancas. Ese era el calibre y de la visión y la asociación que hacía la política de Henry Anslinger, que fue uno de los creadores de esta lucha contra las drogas por allá para 1920, y que obviamente ese elemento político también que está muy arraigado hacia el racismo creo que es fundamental, que luego se fue trasladando hacia nivel global y que se fue expandiendo. Me gustaría, Isabel, si nos pudiéramos, digamos, está excelente esa introducción en términos de la arquitectura, de alguna manera jurídica, de convención de los estados, y bueno, ¿y qué pasó en los años 80 digamos, en la política de Nixon, que digamos, ese traslado de ahora de unas convenciones a una política exterior de Estados Unidos que terminó propagándose por el mundo? Sí, ese en realidad fue el giro que puso a Latinoamérica en otra posición, además. O sea, sí, esa combinación de factores cambiaron la historia de Colombia para siempre. Nixon entonces entra y sus asesores, y esto se publicó después, el asesor de él que se llamaba Air, un apellido imposible de pronunciar, pero él después, muchos años después, salió a declarar, por supuesto que sabíamos que el problema no eran las sustancias, eso lo teníamos claro, pero sabíamos que era la manera que si relacionábamos a ciertas personas del movimiento de derechos civiles y políticos a estas sustancias que ya tenían cierto carácter negativo para el resto de la sociedad, íbamos a tener las herramientas para allanar sus hogares, destruir sus casas y desarticular el movimiento desde adentro. Esto lo dijo un asesor de Nixon muchos años después. Entonces se volvió, lo había sido desde siempre, pero en este gobierno de Estados Unidos se volvió una herramienta política y se volvió también una herramienta de cómo intervenir en los países del ahora llamado sur global. El Tratado del 88 es parte principal de ese cambio en la arquitectura, porque si nosotros revisamos el Tratado del 61 y el Tratado del 78, no son tan estrictos en materia de exigir que los estados adopten medidas de criminalización, por ejemplo. ¿A qué me refiero? El Tratado del 61 ni el Tratado del 78 le dicen a Colombia, le dicen a cualquier país que firme el tratado, usted tiene que mandar a la cárcel a la persona que cultive coca. Esa es una novedad que viene con el Tratado del 88 y es directamente a través de la presión jurídica, de la presión política que hace Estados Unidos para endurecer el sistema global de la prohibición. Y es esa misma lógica que traía de cómo estaban manejando el tema a nivel doméstico y cómo querían expandir esta guerra contra las drogas a nivel global. En Colombia entonces nos sucede que estábamos, claro, en 1900, finales de los 70, estábamos saliendo de la bonanza marimbera, entrando una bonanza cocalera, y esto cruzado con la insurgencia, pues que fue todo lo que nos pasó entre los 80 y los 90, pero viene desde ese lugar que sí es un lugar de unas motivaciones de persecución racial y de debilitamiento de ciertos sectores sociales. Sí, no, pues, o sea, me parece muy interesante lo que planteas, Isabel, porque entonces tenemos que la dinámica, o digamos, quien marca la línea de cómo se debe trabajar el tema de las drogas, está marcado por un sesgo de lucha contra, como tú le dijiste, temas raciales, temas de movimientos sociales, porque pues hay una clara asociación del crack, de la marihuana, del LSD, viene todo el movimiento, pues todo lo que conocemos como el movimiento hippie, pero también comienza el movimiento de la comunidad LGTBI, digamos, de todos estos derechos civiles en general, digamos, que se da en Estados Unidos, de securitización, digamos, sí, de securitización, pero también de castigo al consumidor, uno, y al productor, y en el caso, eso se traslada en una política, creo yo que muy oficial, lo que tú dices, también en el marco de la Guerra Fría, ¿no? En el marco de la Guerra Fría, de cómo lograr incidir cada vez más en temas de seguridad, temas militares en ciertos países de la región, especialmente, digamos, el triángulo andino, digamos que Colombia, Perú, Bolivia, quienes se caracterizaron por digamos, por la producción de coca. Yo quiero que nos cuentes, pues, me parece muy interesante porque se hilan dos cosas que tienen unos intereses políticos y que son causales en un contexto particular y que se mantuvo durante mucho tiempo, incluso después de la finalizada la Guerra Fría.
Yo tengo una pregunta y es, bueno, que ya sabemos que el tema del 88 le otorgó, digamos, el Tratado del 88 les otorga, digamos, un enfoque de prohibicionista muy fuerte y un enfoque de securitizar, llamémoslo así, todo el tema que tiene que ver con drogas. Pero también hay unas cuestiones que se dan ahí, como el tema de, eh, como una lectura económica que ellos hacen de bloquear la oferta, de bloquear la oferta como un medio de contener la expansión de las drogas, en donde están todos los temas de las interdicciones de droga que pues, se pueden hacer. Cuéntanos un poco cuáles son las principales líneas y características de este enfoque que ha perdurado tanto y cuál es tu diferencia con el enfoque pues, que hoy se está planteando al menos de salud pública como los principales pilares para que los que nos están escuchando puedan entender por qué es esto una cosa y cuál es su diferencia frente a lo otro. Ya miraremos más adelante cómo se aplicó, pero tener ese concepto inicial. El sistema está diseñado para reducir o eliminar totalmente toda la oferta de las sustancias que están clasificadas, que a estas alturas son unos listados larguísimos. Originalmente era algo muy simple cuando solo había drogas basadas en plantas, pero ahora, y con toda la ola de la crisis de sintéticos, entonces son unos listados de moléculas que uno ni siquiera alcanza a entender y se siguen clasificando y listando más sustancias cada año. Entonces el objetivo central es eliminar la oferta de todas esas sustancias que están clasificadas. ¿Cómo funciona en los tratados? Es que hay unas listas. Porque hay que anotar algo importante y es que el sistema de prohibición permite dos tipos de usos legítimos, que son los usos médicos y los usos científicos. El ejemplo más claro y que todas las personas en algún momento entraremos en contacto con eso, son los opioides. Los opioides son medicamentos inigualables para el alivio del dolor. No hay nada tan efectivo como un opioide para el alivio del dolor, sea como anestésico o sea como alivio a final de vida. Entonces, esos medicamentos tienen una autorización bajo los mismos tratados para poder ser dispensados de manera segura en entornos médicos. Lo mismo es por eso, por ejemplo, que también hay la posibilidad de regular cannabis medicinal. Muchos creen que es una gran osadía dentro de la prohibición y que es, digamos, una gran revolución poder regular cannabis medicinal, pero lo cierto es que los tratados dicen se autorizan usos médicos y científicos, y ese es el segundo uso, usos científicos, y es investigar sobre cualquier sustancia dependiendo de si tiene o no un potencial de uso. Y ahí conecto con lo que iba diciendo y es el sistema de listas. Los tratados tienen 4 listas. Y cada lista, la clasificación en cada lista es según si se considera en la clasificación que se hace que la sustancia tiene o no un potencial uso médico o científico. Por poner un ejemplo, entonces, la hoja de coca, también la cocaína, pero lo grave es que la hoja de coca está clasificada en la lista 1. La lista 1 es la lista más difícil porque es donde están sustancias que no se les reconoce ningún uso médico, potencial uso médico y ningún uso científico. Es por eso que ha sido tan difícil hacer investigación sobre hoja de coca o explorar sobre otro tipo de usos industriales, alimenticios, etcétera, que pueda tener. Todo esto para decir que, este cuento largo para decir que todo este sistema está montado para eliminar, erradicar la oferta de todos estos programas. Un segundo pilar es reducción de la demanda, es decir, hacer que la gente no las quiera probar ni usar. Y un tercer eje es la cooperación internacional. Estos 3 ejes son los ejes clásicos de la arquitectura de la prohibición, como el viejo modelo, que es lo que estamos intentando cambiar, por muchas razones, pero la principal es un mundo libre de drogas, que es el eslogan mismo de la prohibición de Naciones Unidas. Pues es un mundo que no es posible porque los humanos no somos así. Y qué costos nos genera buscar ese objetivo. Es como la gran pregunta que nos hemos hecho durante estos últimos 20, 30 años de ser muy críticos con ese sistema. ¿A qué costo se intenta reducir y eliminar totalmente la oferta? ¿A qué costo se intenta reducir la demanda, que es generar miedo y pánico alrededor de las sustancias y generalmente desinformar?
y el asunto de cooperación internacional que tiene que ver con la securitización y criminalización de la agenda, y es de qué manera la cooperación internacional que le llega a estos países productores y comercializadores de sustancias, pues lo que hace es financiar agendas completamente dañinas, contrarias al fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, contrarias a todo, básicamente. Y esos son los tres pilares del modelo que teníamos hasta así más o menos, digamos, quizás previo a la sesión especial de drogas que se dio en la Asamblea General en 2016, que fue el proceso que promovió el gobierno de Santos junto con México y Guatemala. No podemos hablar de esto ahorita. Y digamos, ¿cuál sería entonces ahorita me gustaría que profundizaras, ¿y cuál es entonces el otro? Ya miramos los tres pilares de ese seguritización, ¿cuáles serían entonces de salud pública o de regulación? Ahí entonces si uno, o sea, es la discusión de lo que uno desearía que fuera o es la discusión de lo que está pasando en Naciones Unidas y en las discusiones políticas. Obviamente la regulación es una salida, es un escenario que no está contemplado dentro de los tratados, a pesar de que hay posiciones que dicen no, se podrían regular las sustancias bajo ciertas interpretaciones más flexibles de los tratados. Nosotros institucionalmente de justicia y yo personalmente también somos de la posición de que es una violación a los tratados, y por eso es tan difícil también. O sea, el país que el día de mañana, bueno, cannabis porque es una sustancia que tiene cierta aceptación social, precisamente porque vino muy atada al uso médico, entonces como que tiene una historia distinta. Pero el día que, digamos, regulemos la cocaína, o sea, ya nos salimos somos los parias del mundo. Entonces, la discusión de regulación es casi que una discusión entre los márgenes de a qué escenario podríamos aspirar en algún momento. Pero el escenario de dónde pasamos de los tres pilares que teníamos y que muchos países siguen defendiendo, a qué modelo transitamos aún dentro de esas limitaciones de la prohibición, es un poco más difuso. Entonces, claro, uno habla de salud pública, pero salud pública te lleva solo hasta cierto punto. Tú con salud pública puedes hacer muchísimo, no es que no sea importante. Todos los temas de reducción de daños es una agenda de salud pública. ¿Cómo podemos incorporar información, análisis de sustancias, chequeo de sustancias en fiestas y en centros de ocio? Entonces, cuando miramos cuál sería el nuevo modelo distinto a los tres pilares que teníamos de reducción de oferta, reducción de la demanda, cooperación internacional, ahí se vuelve bastante más difuso porque casi que es un mundo de posibilidades de qué es lo que podríamos hacer, pero dentro de las limitaciones mismas de la prohibición. Si no podemos tener un mercado regulado de las sustancias y la ilegalidad continúa para muchos de los actores de la cadena, implica que tiene que seguir existiendo un elemento de criminalización que uno esperaría que fuera más efectivo hacia aquellos eslabones de la cadena que tienen más poder dentro del crimen organizado, el narcotráfico, etc. Y obviamente un elemento de salud pública hacia la población que usa drogas. El elemento de salud pública sí es muy importante, pero tiene muchísimas limitaciones, sobre todo cuando pensamos en países del llamado sur global. Pasa mucho que dentro del movimiento de reforma y las organizaciones que trabajan en reforma política de drogas, las organizaciones de países donde el principal problema es el uso de drogas, pues ven en la salida de salud pública, en las reformas a la política de drogas solo basadas en salud pública, en una solución suficiente. Pues porque es la dinámica que tienen esos países, y con que se deje de criminalizar a las personas que usan drogas y se introduzcan buenos programas de salud que incluyan análisis de sustancias, que incluyan programas de reducción de daños, que incluyan acceso a tratamiento basado en evidencia, sería suficiente. Es lo que vemos, por ejemplo, en el norte de Europa, los países nórdicos, que los centros donde pueden consumir con total tranquilidad, digamos, ese es el tipo de visión sobre los países que su mayor problema es el consumo, o sea, la demanda. Exacto, entonces uno ve un país como Suiza que tiene los mejores modelos de reducción de daños del mundo, salas de consumo supervisado, prescripción de heroína de calidad farmacéutica, y mientras el sistema de prohibición les permite hacer esas cosas, que en un momento fue difícil, por ejemplo, la autoridad de fiscalización les dio muy duro cuando ellos empezaron esos pilotos de reducción de daños, pero mientras a ellos Naciones Unidas no les moleste por hacer eso, pues ellos tienen solucionado su problema porque ese es el problema. Pero en países de producción y de tránsito, pues solucionar el tema de salud pública, claro, hay una población usuaria de drogas en Colombia, en todos los países de América Latina, pero solo llega hasta ese punto. No nos resuelve la situación de cómo es el narcotráfico el que financia todas las guerras, que es el narcotráfico el que
pone políticos en el Congreso, que es el narcotráfico el que pone alcaldes locales, el que desestabiliza gobiernos enteros. Entonces ahí es donde uno patina muchísimo, hasta dónde podemos llegar sin pasar a un modelo de regulación. Hay cosas que se pueden hacer, digamos, eliminar o debilitar el peso de las cárceles como respuesta, pero siempre llegaremos a ese techo de hasta dónde podemos llegar si el problema es la prohibición misma. Claro, y mira, Isabel, que para todas las personas que nos están viendo y escuchando, quisiera darles unos datos frente a eso que nos ayudarían a dimensionar el tema de este enfoque que ha sido la criminalización de la posesión, del consumo de drogas. El 20% de la población carcelaria en el mundo ha sido condenada por delitos de drogas, incluso el narcotráfico, o sea, es un porcentaje considerable, pero de ese 20%, el 60% de personas capturadas es por posesión de pequeñas cantidades de drogas. Y hay estudios que ya han demostrado que la mayoría incluso de esas personas, ese 60%, que los han sido capturados por posesión, son personas con unas condiciones socioeconómicas bastante vulnerables. Es decir, que por ejemplo en Estados Unidos vemos que comúnmente o son latinos o son negros, ¿no? Con unas condiciones socioeconómicas bastante complejas. En términos de Colombia, por ejemplo, se plantea que entre el año 2000 y 2015 la población carcelaria en Colombia aumentó un 141%, pero el número de encarcelados por delitos de drogas aumentó a un devastador nivel de 289%. En 2015 el total de personas encarceladas se cifraban en 120.000, de los cuales 24.000, es decir, casi el 20%, lo fueron por delitos con drogas. Y aquí digamos que me parece interesante con lo que se plantea Isabel sobre también la estructura socioeconómica de la persona. Sociedades o personas cuyo tejido social económico es muy endeble, el rebusque, pues esas otras opciones que están en el marco de la producción o del tránsito de droga se termina convirtiendo en una opción de trabajo posiblemente. Y digamos que esas cifras me llevan a preguntarte, Isabel, otro tema que me parece muy curioso. ¿Por qué esta política apunta más al cultivo y al tráfico y no tanto al consumo? Porque digamos que hay tres partes, ¿no? El cultivo, el tránsito y el consumo. Comúnmente la política o la lucha contra las drogas de Nixon se enfocaron mucho en eso, en la producción, en el cultivo, en el tránsito. Muchos se conocieron los grandes narcotraficantes, los nombres de los carteles, México, Colombia, ¿no? Ecuador, etcétera, pero poco también sabemos ese consumo, esos dealers también que llegan. ¿Al caso en Estados Unidos no hay narcotraficantes? ¿Al caso allí no hablamos de personas que son los que trafican y mueven esta droga? Y digamos que por eso me surge esta pregunta, porque siempre nos quedamos simplemente como en una mirada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, Isabel, consideras tú que se queda solo en una mirada y no vemos toda la cadena de lo que es el tema de las drogas? Entendiendo además, y con esto termino, que Colombia es el país que más provee droga a Estados Unidos. Por aquí tenía el dato, el 90% de la cocaína interceptada en los Estados Unidos proviene de Colombia, pero poco se habla del consumo, que es un alto consumo en Estados Unidos y en Europa, y no tanto en nuestros países que lo producimos o lo transitamos. Yo creo que ha habido en los últimos años una transformación de cuáles son las historias que escuchamos sobre drogas y tienen que ver con qué poblaciones están usando drogas ahora. La crisis del fentanilo es una crisis particularmente de personas blancas en Estados Unidos. Entonces ahora sí se habla de consumo, sí se habla de las personas que usan drogas. Claro, también hay narrativas estigmatizantes, las hay todo el tiempo. Entonces la droga zombie y los videos de la gente en Filadelfia en unas condiciones súper deplorables. Pero nótese que no ha llevado esa crisis a que haya una ola de criminalización y de incremento de penas como la hubo cuando hubo la epidemia del crack, que era una epidemia de personas negras. Entonces, cuando hablamos de consumo y es porque quiénes están usando. Creo que esa es una cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda es quiénes están traficando son los capos. Entonces, nos encantan las historias de los grandes capos. Nos encanta seguir contando esas historias. Entonces, ahora es Griselda, pero antes pues eran todas las historias de Pablo. Porque yo creo que esto es una cosa... Exacto. Yo creo que esto no es una cosa solamente exclusiva de la política de drogas o del prohibicionismo, sino nos gustan las historias simples y que nos den respuestas de sí o no. ¿Es malo o bueno? Nos gusta esa dicotomía. ¿Y cuáles son como los matices de grises que hay ahí? Y lo que decías, Manuel, que es muy cierto, es
La gente que es el dealer no es la gran persona macabra que entonces quiere hacerle daño a todo el mundo, sino que es una persona que le ofrecieron un negocio de, vea, pasa este paquete de aquí a allá o reciba estas llamadas, y llevaba 6 meses sin trabajo, tenía 3 hijos por alimentar, porque en la gran mayoría son mujeres cabeza de familia, aquí y en muchos lados del mundo, pero no nos gusta ese matiz. O también el matiz que es mucho más complicado de cuáles son los servicios que presta el crimen organizado a poblaciones locales. Servicios de regulación de la convivencia social, servicios financieros de préstamos, servicios, o sea, ¿cuál es el rol que cumplen esas organizaciones, redes, como queramos llamarlas, que son roles que no están en esas comunidades y que alguien entra a llenar ese vacío, y es por eso que adquieren poder, no porque la gente quiera aliarse con los malos, es porque están recibiendo algo que, claro, con el costo muy peligroso de la violencia, pero algo que algún vacío entran a llenar, y esos matices son los que generalmente no nos gusta escuchar mucho. Isabel, a mí me gustaría, antes de, digamos, de abordar un poco más de fondo, digamos, sobre los casos, digamos, Colombia y demás, todo lo que se ha pasado por acá, pues finalmente tenemos que, tú dices, el tema de las drogas es un delito internacional, pero está anclado a las estructuras eh, de delitos internacionales, estructuras mafiosas, organizaciones delictivas, y que realmente es donde está el foco del negocio, o sea, donde es el negocio. Yo no sé si tú nos puedes contar un poco, digamos, qué tanto mueven estas estructuras eh, a nivel internacional de plata, y porque ya nos dices, bueno, esto tiene un ancla que va desde las estructuras, su movimiento en las estructuras barriales más pequeñas, pero que escala a niveles mucho más grandes de alta política y demás elementos, de una influencia y una cantidad de dinero enorme que lo configura así como, digamos, uno de los crímenes transnacionales más grandes o que mueve más dinero en el mundo, digamos, que es como la característica que queremos mirar un poquito. Cuéntanos un poco cómo está ese negocio, qué tanto mueve este tema de las drogas ilícitas hoy, o sea, pues, a nivel internacional. La verdad, no estoy segura. Tengo como en la mente las cifras para el caso de Colombia, y sé que en algún momento se hablaba de cifras entre que el renglón del narcotráfico de la economía era entre el 2 y el 6% de nuestro PIB, pero es muy difícil estudiar las economías ilícitas precisamente porque son ilícitas, y a nivel transnacional mucho más, además porque son redes que son como las multinacionales. No me dedico solamente al comercio de la cocaína, sino que me dedico también al comercio de otros servicios y bienes ilegales. Entonces es muy difícil sectorizar como esa cantidad. No sé si el dato existe, puede que exista, pero se hace muy difícil cuando son como estas estructuras que diversifican tantísimo sus servicios y que no se dedican solamente a esto, y esto es uno de los negocios en su portafolio. Sí, de acuerdo. Yo quería comparto esa posición de Isabel, y es que es difícil, por eso mismo esta economía ilícita, luego es difícil de seguirle el trazo, pero además hay otra cosa, y en el caso de Colombia, el degeneramiento de conflicto armado, la articulación de las drogas con cierto, digamos, uno mira, y esto hay que mirarlo por regiones, ¿no? Uno no puede igualar los marimberos, por ejemplo, del Caribe en los años 70, 80, que luego se fue trasladando, y hoy tenemos, después estuvo en Putumayo, luego se trasladó, hoy ya está principalmente en el Pacífico, porque todo el tema del Caribe fue, pues digamos, en operaciones militares contenido, y todo se fue ahora por el Pacífico. Y cuando uno mira, por ejemplo, en el Pacífico, ahí hay también unos subactores, ¿no? Es decir, estos contratan a sicarios que tienen casi como una otra empresa de sicariato, otra empresa de transporte, y digamos que otros servicios, y que además que hay que agregar otro elemento. Por ejemplo, en el caso de Colombia, desde el 2014, de lo que yo he revisado en investigaciones ahí, pues por mi trabajo, pues da cuenta que también hay otra lucha dentro de esos negocios, que es el oro, ¿no? Entonces el oro ha tenido cada vez mayor fuerza, está otorgando mayor ganancia, y claramente eso lleva a que pues en un momento dado tal vez la droga no esté dando, pero entonces lo van por el oro, pero pueda que vuelva a retornar a la droga. Entonces creo que esa situación y esa flexibilización pues hace claramente mucho más complejo el control sobre ese dinero. Encontré aquí un dato para el 2021 que dice que Naciones Unidas señala que el tráfico de drogas genera un volumen que ronda entre los 400.000
y 600 mil millones de dólares al año, que equivale más o menos al 10% del comercio global. Wow, ¿Sí? tremendo. O sea, es una Y eso debe cosa ser una gigantesca. subestimación igual. Claro, igual. Claro, sí, debe ser o sea, exacto. no. Y el margen sigue siendo grande, pero Pero que sigue siendo igual, un tamaño claro, y es lo mismo que el significativo. dato que da Isabel, entre un 2 y 3% del PIB o hasta el 6% del PIB en Colombia, eso es muy considerable, y más en una economía que se ha ido desindustrializando, y, y Y muy entonces informal la también. desindustrialización tiene que ser reemplazada por algo, claramente, no todo por eso. Claramente Sí, sí, estamos sí. transitando a servicios o a otro tipo de sectores Y que es económicos. muy informal también, Alejo. Claro, O sea, totalmente. la economía Sí, muy colombiana, informal. Latinoamérica es muy informal, entonces el de tal, el no sé qué, genera unos flujos Claro, y de como lo decía dinero pues muy anteriormente, altos. muchas de estas personas que terminan cayendo en estas redes de transportar la droga, de posesión o el camello, el mal llamado camello que vende, pues termina siendo subsanando una necesidad para una persona con una economía frágil, informal, y pues que claramente eso también lo hace muy difícil como tal. Pero lo que sí es cierto es que el daño es brutal, no solo la economía, no solamente, también yo creo que la creación de cultura y de imaginarios, ¿no? Creación de poder, de adquisición, hacia la sociedad, y coincido con lo que dice Isabel, nos encantan las novelas, ¿no? De Pablito Escobar y esa imagen que trasladamos. Yo viví un tiempo por fuera de Colombia y es un estigma que uno que va a llevar por siempre, y que además la gente lo ve como algo muy chévere, ¿no? Y que no Como muy sabe, gracioso también. muy gracioso, ¿sí? Y que no sabe que detrás de eso hubo muertes y hay unas lógicas de daño institucional, cultural, social, en fin. Andrés. Sí, no, yo creo que ahí quedamos como en esta parte del tema. Que mueve mucha plata, tiene una estructura. Pronto, si me queda tiempo, que tengo una, para no cambiar, digamos, el rumbo de la cooperación, una pregunta que te haría yo ya al final de todo esto que estamos hablando. Hablemos un poco, digamos, de ya la política de lucha contra las drogas en América Latina, especialmente la auspiciada por Estados Unidos. ¿Cuál fue, digamos, cuál fue el principal motivador, digamos, de toda esta estructura que hace Estados Unidos de la aplicación de la política de drogas, especialmente en Centroamérica, teniendo como foco Honduras como un país de tránsito en su momento y Colombia pues como un país productor, digamos, fueron como los pilares de esta política antidrogas de Estados Unidos, y cuáles, digamos, y cuyo manifiesto es el Plan Colombia, pero cuéntame un poco cómo se estructuró, o sea, cuáles eran sus intenciones o sí, sus principales motivaciones por parte de Estados Unidos de impulsar tan férreamente a través de ese pilar que tú decías que era la cooperación internacional. Sí, y que fue también como ese capítulo que profundizó la guerra porque fue una simbiosis casi que perfecta entre la situación del conflicto en ese momento, que se profundizó por la plata del narcotráfico, pero que se también deterioró por la intervención extranjera. Y ahí esto tiene unos antecedentes que van inclusive antes del inicio de la economía de la cocaína en Colombia, con el Plan Lazo, y el estudio de caso de la Comisión de la Verdad sobre este tema es muy bueno. El estudio de caso de injerencia de Estados Unidos en la política colombiana. Tiene que ver con cómo identifican que había ciertos actores afines al comunismo y afines a la insurgencia que estaban empezando a acercarse a estas economías ilícitas y que había que debilitar, ¿no? Y con esta equivalencia, digamos, que hace Estados Unidos de el actor insurgente y el actor que estaba dedicado o relacionado con ciertas redes del narcotráfico, entonces se ubica bajo su lógica de enemigo interno. La capacitación que empiezan a ofrecer al ejército colombiano desde los años 50 con el Plan Lazo en adelante, entonces le genera esa doctrina al ejército colombiano de considerar todo como enemigo interno, y sabemos la historia de todo esto y lo que implicó en muchos otros frentes, frente al movimiento sindical, al movimiento social en general y para toda la izquierda. Pero lo que tuvo que ver con cómo se cruzó con política de drogas es que le permitió una entrada para tener esos objetivos militares y estratégicos en contra de dos actores que se le volvieron uno, o que pensaba que casi que mezcló en uno, y era el actor, el productor de drogas, digamos, y el actor insurgente. Entonces se mezcla en una sola la lucha contra insurgente con la lucha antinarcóticos, que es a donde llegamos con el Plan Colombia. El Plan Colombia surge por precisamente poder mezclar estas dos guerras, la guerra contra la guerrilla y la guerra
contra las drogas que estaban financiando precisamente esas guerrillas. Lo que genera el Plan Colombia en su desarrollo es que, porque venía de la trayectoria de esa doctrina militar que se había creado desde el Plan Lazo, es que no logra separar a civiles de combatientes, que fue la gran tragedia de lo que pasó durante los 90 y tempranos 2000 en el conflicto colombiano. Y tenemos a población cocalera, que no era población combatiente, que estaba siendo igual de violentada que población combatiente guerrillera, ¿no? Pero, digamos, esa es una historia muy grande. Y el Plan Colombia se centra precisamente en el caso de Colombia en reducir la oferta de cocaína, y en el resto de los países andinos también, ¿no? En Perú, en Bolivia. Lo que pasó es que Colombia llegó a tener un monopolio casi que total de la economía de la cocaína, porque nos volvimos muy buenos en eso. Recordemos que esto empezó en Bolivia y en Perú. Las pistas de despegue eran en Perú y Bolivia originalmente, sobre todo en Perú, y todas se pasan a Colombia en los 80s y ya no volvimos a saber de grandes cargamentos de cocaína saliendo de Perú. Sí son productores, pero no son tan exportadores ni tienen una sofisticación como la que tiene Colombia para exportar cocaína. Y Bolivia, bueno, tiene una historia muy diferente, logran expulsar a la DEA, se retiran de la Convención Única del 61, hacen como todo un movimiento alrededor de reivindicar la planta de coca, la hoja de coca, pero es una historia muy diferente a la trayectoria que tuvo Colombia. Aquí el tema y lo que nos pasó fue tanto que en el país se nos cruzaron las dos cosas, pero la política exterior también las juntó más. Esto de la lucha contra el insurgente con la lucha antinarcóticos. Claro, y es muy importante, un dato a tener en cuenta es que las FARC, por ejemplo, desde sus inicios consideraba que la droga era un elemento producto del capitalismo y un elemento que fomentaba ese mismo capitalismo, pero ya para 1982 también termina pues cayendo en eso como una manera de financiación. Yo no me quiero tampoco enfocar acá porque eso es otro programa, incluso daría para muchos episodios, pero lo cierto es que estas guerrillas en su momento perdieron el financiamiento también del actor externo, Unión Soviética, que venía de Cuba, y que obviamente terminan buscando recursos para financiar su lucha a partir de este tipo de estructuras ilegales, ilícitas, y bueno, que terminan entrando y generando que, claro, que al inicio las FARC en un comienzo solamente supervisaban el tránsito, eso también fue evolucionando al mismo conflicto, ¿no? Es decir, un ingreso para poder combatir contra el Estado o contra los paramilitares, y que se convirtió en una fuente para seguir sosteniéndose en su lucha y combatiendo otras fuerzas militares. Isabel, me gustaría saber, digamos, bueno, un poco más del Plan Colombia. Sabemos que se negocia con Andrés Pastrana, que estamos en un momento de la silla vacía, ¿no? Los acuerdos de Caguán que terminan fracasando, y vimos después con Álvaro Uribe Vélez una aplicación, ¿no? Estrategias de contraguerrilla, ¿no? Pero para ti y tus estudios y lo que como lo has estado investigando, ¿cuál es el balance desde tu perspectiva de este Plan Colombia? ¿Resultó siendo efectivo? Efectivo tal vez en algunos elementos, pero en otros no, o fue completamente desastroso, o terminó hundiendo o profundizando los problemas de conflictos y de problemas económicos y culturales del país? Creo que tanto el balance negativo y el balance, no diré positivo, pero que tuvo algunos resultados, son reales. Es muy difícil decir que el Plan Colombia fue positivo porque los daños que generó fueron tan grandes, y pienso particularmente en todo el programa de aspersión con glifosato, que entonces es difícil referirse de manera positiva al Plan Colombia. Pero ya pasaré a eso. Creo que lo que uno no puede desconocer que tuvo resultados es que el Plan Colombia dedicó más del 70-80% de su presupuesto a fortalecimiento del ejército colombiano y del ejército y de la policía, del sector defensa, mejor dicho. No solamente en materia de recursos, sino en capacitación, en mejoramiento de sus capacidades técnicas de respuesta. Y yo creo que es muy difícil en este país decir que la posibilidad que le dio eso al ejército y a la policía de hacer una contraofensiva hacia las FARC fue lo que las logró debilitar para llevarlas a la mesa. O sea, no hubiéramos llegado a la mesa de negociaciones en La Habana en 2012 sin unas FARC debilitada militarmente, a pesar de que ellos mismos digan que no, pero es la lógica de la guerra. Nadie se sienta a negociar cuando está fuerte militarmente. Y ellos se sentaron a negociar porque años de Plan Colombia y de todo eso que le inyectaron al ejército colombiano y muchas cosas ilegales que se hicieron en ese proceso, pues sí llevaron a debilitar a la guerrilla. Entonces uno no puede decir que no tuvo resultados.
que uno puede evaluar si era la mejor estrategia y los costos que tuvo esa estrategia, pero es una estrategia que tuvo al menos ese resultado. Ahora, creo que el otro elemento es, si se trataba de reducir la oferta, porque claro, volvemos a que se juntó la lucha contra insurgente con la lucha antinarcóticos. En la lucha contra insurgente, bueno, tenemos ese resultado, debilitó al actor contra insurgente, pero si se trataba de reducir la oferta, entonces uno hubiera esperado que se abordaran lo que se llaman las causas estructurales de la economía de la coca. Digo en el renglón de producción, las causas estructurales de la economía de la coca no es que haya un ímpetu enorme de todos los campesinos del suroccidente y del piedemonte amazónico de ser cocaleros. Es lo mismo que pasa con las estructuras urbanas y es contextos donde hay mucha precariedad económica, donde no hay acceso a otros renglones de la economía y donde de por sí para el campo colombiano y la agricultura colombiana es tan difícil tener un nivel de vida digno, pues mucho más en estas regiones que son apartadas y están desconectadas de todos niveles productivos. Y el Plan Colombia no hizo nada para abordar eso. O sea, ahí sí fue donde el Plan Colombia no tuvo resultados. 15 años de Plan Colombia nos debieron dar como resultado al menos regiones conectadas productivamente con el resto del país y conectadas productivamente con algo que le pudiera competir en precios a la coca. Nos debieron dar, por ejemplo, titulación de tierras en todo el Putumayo, en el Meta, bueno, en las zonas donde se puede titular, porque estamos hablando también de regiones que son ecosistemas protegidos y donde está todo el tema ambiental también muy complicado. Pero en esos términos el Plan Colombia no dio ese resultado, no abordó las causas de pobreza por las cuales la gente se involucra en la economía de la coca. Y finalmente tampoco redujo los cultivos. O sea, los cultivos no se redujeron, se ha mantenido. El negocio en sí mismo se diversificó, se crearon nuevas estructuras. Digamos, las estructuras grandes que conocíamos a principios de los 90 comenzaron a fraccionarse para tener mayores facilidades de involucramiento en el negocio y en distribuirse las fases del negocio. O sea, yo no sé, esto nos explicar un poco de lo que yo estudié en algún momento. Hablamos, digamos, de que en el momento del auge, digamos, del narcotráfico en Colombia, digamos, los carteles, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, el cartel del norte del Valle, pues tenían unas estructuras que manejaban todo el proceso de la droga, desde la siembra hasta la distribución en Estados Unidos. O sea, tenían implicación en toda la cadena de negocio. Posteriormente, digamos, con toda la dinámica posterior, pues esos negocios se fueron fraccionando y estas nuevas estructuras, todos estos pequeños carteles que afloraron posteriormente, pues comenzaron a fragmentarse para tener mayor facilidad y flexibilidad para manejar el negocio. Entonces, finalmente, los efectos del Plan Colombia en el campo de su lucha contra las drogas, en el marco de la oferta, yo siempre veo que es un fracaso. Si lo que se quería era reducir en cierta medida la producción y las estructuras criminales vinculadas, porque las FARC era una de las estructuras vinculadas y las FARC operaban bajo una modalidad, o sea, no operaban bajo todo el mecanismo del sistema de producción de drogas ilícitas, sino era como la producción inicial de cultivo y de la pasta de coca hasta ahí, no estoy mal, no estaban involucrados en los procesos de narcotráfico, bueno, no, en otros elementos, y ahí se desprenden un poco de estructuras delictivas, que fue lo que ya miramos anteriormente, digamos que se desprenden y que son muy grandes y que tienen diferentes tentáculos. Sí, yo quería dar unas cifras que me parece interesante que ustedes planteaban, pues en últimas esas hectáreas nunca cayeron y por el contrario, pues digamos que el problema y que hay otro factor que nos daría para otro episodio, que es también la redistribución de tierras, ¿no? Que eso creo que ha sido un factor fundamental del conflicto colombiano, la posesión y el exceso de concentración y posesión de tierras. Pero mire, en 2021 Colombia alcanzó un máximo histórico en el número de hectáreas de coca cultivada, pasando de 143.000 hectáreas en 2020 a 204.000 en 2021, lo que representó un incremento de un año al otro del 43%. Pero además, mire este dato muy interesante que es de la Comisión de la Verdad. El 86% de la misión de cultivos dice que el 86% de cultivos se concentran en zonas que llevaban más de 10 años dedicadas a esa actividad. Es decir, que eso nos demuestra que cayó y recayó en donde el Estado, como decía Isabel,
no hubo presencia y que en última se terminó consolidando y convirtiendo en una manera de salir adelante o de sobrevivir la gente, ¿no, Isabel? Y porque nunca se cambiaron las condiciones, precisamente. O sea, si se trataba de transformar una realidad, nunca se cambiaron esas condiciones y por eso la gente, así le fumigaran, así le arrancaran, así lo que fuera, la gente pues va a sobrevivir de lo que pueda y volvía y sembraba. Ahora, cuando, digamos, en el pico de la aspersión de glifosato, sí es cierto que los cultivos llegaron a su récord histórico más bajo. Entonces siempre pues la gente que defiende la aspersión dice, pues es que hay que volver a asperjar porque esa fue la única vez que los cultivos estuvieron bajitos. Claro, es cierto que, o sea, si los asperjas todos, pues se destruye. Pero primero, no solo se destruyó la coca, se destruyó todo. El subsuelo. Toda la gente se quedó sin todos los suelos, todos los ríos se contaminaron. Entonces es también como la lógica de la política de drogas de hasta qué punto vas a llegar para buscar ese objetivo de reducir la oferta. Y es que vas a dejar a la gente sin alimentos, sin la yuca, sin el plátano, sin el agua, sin el río, sin poder ir a la escuela. ¿Hasta qué costo nos llevó eso? ¿No? Y población que no es estratégica en la red del narcotráfico, que el día de mañana viene otro que está en la misma necesidad de cultivar y lo va a hacer. En lugar de atacar las grandes finanzas, las que mencionaba Andrés, o sea, si estamos hablando de tantos billones de dólares y lo que decías, Manuel, también no hay capos allá en Estados Unidos que son los que reciben el tráfico internacional que nosotros mandamos. Alguien allá recibe, obviamente, solo que no lo están persiguiendo. Total, y finalmente usted puede destruir una zona, pero las mismas condiciones de la geografía colombiana, o no solamente la geografía colombiana, la geografía que está alrededor de toda esa zona, pues es fácilmente movible, o sea, el trasladar, puede que usted no tenga que hacer unas adecuaciones, pero el traslado es relativamente sencillo con los recursos que estas estructuras poseen. Yo quiero que, bueno, hablemos un poquito adelantamos un poquito, digamos, ya conocimos un poco los efectos del Plan Colombia, ya sabemos cuáles han sido como las consecuencias de la aplicación de esta política restrictiva, sabemos su origen internacional. Ahora hablemos un poco de los cambios que se han venido dando. Tú nos hablabas un momento de que en el 2016 pues, se comienza a darse un cambio promovido en cierta instancia, digamos, por Colombia y otros países y otros actores, pero en el seno, digamos, de toda la discusión internacional del tema de drogas, se viene dando una discusión muy fuerte para modificar estos tratados que tú nos vienes dando, como esos acuerdos internacionales. Y recientemente hubo un cambio que quiero que nos cuentes un poco cómo es eso, o sea, el cambio que hubo en Viena, en la sede, que rompe un acuerdo. Cuéntanos un poco cuál era ese acuerdo, cómo se rompe y cuál fue el papel del gobierno colombiano, o en este caso de los representantes colombianos, ahí, porque parece, o por lo que entiendo, y tú has estado muy de la mano en este proceso, no es algo que surja de acá, sino que es la consecuencia de mucho trabajo durante mucho tiempo por parte de las autoridades colombianas que buscan darle, al menos, no sé si es una lectura congruente de toda la institucionalidad colombiana en tema de las drogas o de una institucionalidad particular del gobierno colombiano que busca ese cambio. Entonces cuéntanos un poco qué fue lo que cambió, qué está y qué consecuencias trae eso, por supuesto. Bueno, esa es una historia larga, pero intentaré sacar los hitos más importantes. Nos remontamos... A manera de chisme. A manera de chisme, sí. Nos remontamos hasta el 2012, es uno de los primeros hitos, que es cuando en la Cumbre de las Américas que se hace acá en Colombia, en el seno de la OEA, el presidente Santos en su momento incluye el tema de reforma política de drogas dentro de estas discusiones en la OEA. Y había como un ambiente para eso, digamos, el ambiente en Colombia estaba propiciado por el mismo acuerdo de paz. Es que yo conozca el único acuerdo de paz en el mundo que incluye un capítulo de drogas. No hay otro acuerdo de paz que tenga un capítulo de drogas, pues porque nuestro conflicto también tiene esa particularidad. Y estábamos en un momento donde México estaba pasando por una situación similar a la que Colombia había atravesado en los 80s y 90s, todo Centroamérica también, y como esta estrategia del gobierno de Santos de intentar plantear una conversación que la lanzara a Latinoamérica, pero que fuera una conversación internacional sobre si esto está funcionando o no está funcionando. Y eso fue lo que empezó el proceso que sigue hasta hoy, de cierta manera. En Cumbre de las Américas, entonces, se acuerda algo muy concreto que fue
y que va a cumplir su aniversario pronto, y es un informe de escenarios. A la OEA se le da el mandato de escribir un informe de deme unos escenarios de en 10 años qué pasa si seguimos como vamos, en 10 años qué pasa si regulamos las sustancias, en 10 años qué pasa si... Es un informe súper interesante y que es importante revivirlo ahora en este contexto. El otro año, si no estoy mal, cumpliría el aniversario de los 10 años. Y en paralelo, entonces, Santos con México y Guatemala llevan esta misma discusión, pero al seno de Naciones Unidas. Querían la estrategia hemisférica, digamos, de activar la discusión latinoamericana, pero también la discusión internacional, porque volvemos al inicio. Estos son unos tratados internacionales, 198 ratificaciones. Latinoamérica o cualquier país o cualquier región puede hacer ciertas reformas hasta cierto punto, pero no nos podemos mover gran cosa a menos que el aparato cambie. Y ahí entonces estos 3 países convocan lo que se llama una sesión especial de la Asamblea General, una UNGAS. ¿Qué particularidad tiene la arquitectura de la fiscalización de drogas? Es que a diferencia de otros mecanismos de tratado que tienen una conferencia de las partes, como todas las del sistema ambiental, por ejemplo, todos los mecanismos ambientales tienen una conferencia de las partes, drogas no tiene una conferencia de las partes, tiene una comisión de estupefacientes donde están solo 53 países. Parte de la estrategia de Santos era, no podemos contar con que en esos 53 países se mueva algo para cambiar y además necesitamos es la fuerza del espacio diplomático de Nueva York para mover este tema que es altamente político. Todo el tema de política de drogas se negocia en la sede de Naciones Unidas en Viena y se trataba un poco de desplazar la discusión hacia Nueva York, ¿no? al seno político de Naciones Unidas. Esta Asamblea General, que se preparó durante muchos años y Colombia tuvo un papel muy protagónico, ocurrió en el 2016. Había inclusive en algún momento aspiraciones a que el resultado de esa UNGAS fuera eliminar los tratados y como hacer nacer un nuevo mundo, ¿no? Como borrón y cuenta nueva, y cuál va a ser el horizonte de regulación que vamos a empezar de ahora en adelante. Claramente eso no pasó. Digamos, se lograron cosas, como todo en diplomacia, pues son logros lentos e incrementales que van construyendo uno sobre el otro, pero se logró incluir, por ejemplo, el lenguaje de derechos humanos en un documento sobre política de drogas, cosa que era histórica para ese momento y que aún hoy sigue siendo muy difícil que en el seno de la sede de Naciones Unidas en Viena se acepte el lenguaje de derechos humanos, se acepte, primero, decir que la política de drogas debe proteger derechos humanos y se acepte reconocer que la operación de la política de drogas ha causado violaciones a derechos humanos. Esas dos cosas siguen siendo altamente polémicas en Viena. Entonces, que haberlo trasladado a Nueva York sí logró empezar a incluir ese tipo de lenguaje. Pero pues la UNGAS, y el resultado fue un documento de resultados, se llama así, larguísimo, 7 pilares, temas de poblaciones clave, digamos, trae también temas de cooperación internacional. Sí trae algo como de un nuevo enfoque de cómo hacer una política de drogas más integral. Era un poco el llamado 2016. Luego vienen unos años en los que el debate internacional se muere un poco, casi que por ausencia de unas voces fuertes que pidieran reforma. En su momento lo fue Colombia, lo fue Uruguay, porque recordemos que en 2013 Uruguay reguló cannabis, siendo el primer país que se sale de los tratados. Entonces Uruguay tuvo un liderazgo muy fuerte en esa época en Viena y en Nueva York. Pero después el cambio hacia la derecha que tuvo la región latinoamericana sí hizo que toda esa, como ese momentum que había de reforma en la escena internacional muriera. Y los países europeos que son afines a la reforma, bueno, ellos dicen ciertas cosas, pero la diplomacia europea es muy distinta y no va a sacudir muchísimo el tablero, especialmente cuando ellos no están tan mal, ¿no? Digamos, el ejemplo que les daba de Suiza, con que a ellos les dejen hacer lo que quieren hacer es suficiente. Llegamos al 2024, cuando entonces el gobierno de Petro retoma esta idea de que Colombia recupere su liderazgo en la escena internacional, y teníamos este año la revisión de medio término del plan de acción. CND, la Comisión de Estupefacientes, tiene un plan de acción decenal y tenía una revisión de medio término, o sea, los 5 años. Sabíamos que de ahí no iba a salir de nuevo nada revolucionario, pero lo que sí pasaron 2 cosas. Primero, Colombia logró una coalición de 63 países que pronunciaron una declaración como de disidencia a ese documento, y entre muchas cosas, la principal es que pide una revisión crítica del sistema. ¿Cómo se va a operacionalizar eso? Aún no lo sabemos. La segunda cosa muy importante que pasó es que
en la CND se negocian resoluciones y siempre se negocian por consenso. Esta resolución en particular, por primera vez en la historia de la Comisión de Estupefacientes, se llamó a voto. Y se llamó a voto por presión de Colombia. Era una resolución sobre prevención de sobredosis que presentaba Estados Unidos, pero incluía el término reducción de daños. Y el término reducción de daños en Viena es absolutamente polémico porque hay muchos países que no lo aceptan y básicamente dicen que es una promoción del consumo y una alcahuetería. Básicamente Colombia dijo, sí, reducción de daños no va, llamamos al voto. Entonces Rusia dijo, entonces llamen al voto. Entonces Rusia llamó al voto. Y resulta que Rusia votaron él y otros en contra, y el resto, todos los 51 países votaron a favor de la reducción de daños. Y por fin tenemos un documento oficial de Naciones Unidas de Viena que reconoce la reducción de daños como una intervención de política de salud pública legítima dentro del control de drogas. Esas fueron las dos cosas que pasaron en marzo de 2024. Claro, Isabel, y ya para terminar, porque temas de tiempo nos agobian, y el tiempo es tiránico, además. Isabel, digamos que me parece interesante lo que planteas. Yo creo que a partir del 2012 Colombia empieza a tener una política de drogas articulada en términos de política exterior clara, a excepción del gobierno de Duque, que creo que él hizo un giro que no se acopló a esta visión. Hoy que grabamos el programa, el presidente Gustavo Petro estuvo en el Consejo de Seguridad, volvió a abordar el tema de las drogas el día de hoy. En este caso también en el marco del cumplimiento del cuarto capítulo de los acuerdos de paz entre el Estado y las FARC. Desde tu perspectiva, Isabel, ¿qué se viene? Digamos, hacia dónde puede el Estado, podrá continuar el Estado con los siguientes gobiernos teniendo esta línea, o nuevamente vamos a ver otro giro retrocediendo? Digamos, ya dimos este paso, ¿cuál sería el siguiente que se podría dar? No sé si Andrés quisiera... No, sí, quiero complementar una cosa para tener como el escenario, con base en lo que nos decía Isabel acá. ¿Quiénes son los principales? Ustedes sabemos que Colombia está impulsando eso. ¿Cuáles son sus principales aliados o los países más con los que Colombia, digamos, ha logrado hacer, digamos, mella? Cuente, digamos, porque finalmente lo que Alejo dice, tiene razón. O sea, acá puede haber un cambio de gobierno y puede que Colombia le reduzca la velocidad al tema o durante un tiempo no sea tan figurante frente al tema, pero hay otros que pronto sí lo quieren jalonar. ¿Y quiénes son los principales opositores también, digamos, contra quiénes son los que nos dices? Hay gente que no quiere mover ni una pizca, pero también para conocer un poco ese escenario, que me parece también interesante, que pronto no mucha gente conoce. Empiezo por la segunda pregunta, que es más cortica. Los aliados de Colombia, lo primero es decir que no están en la región, a pesar de que el presidente Petro desde el inicio ha querido montar como volver a esta cosa que hizo Santos y que haya un bloque regional latinoamericano. Los aliados en Reforma no están en América Latina en este momento. La mayoría de gobiernos de la región, sea porque son muy de derecha o porque tienen una mirada muy prohibicionista, no están acá. Veremos si con México, con el nuevo gobierno, cambia eso. Son en su mayoría aliados europeos, digamos, la Unión Europea en general es un buen aliado de Colombia, Suiza es un buen aliado, España para ciertos temas, digamos, son muy puntuales, pero sobre todo para temas de reducción de daños cuando tiene que ver con temas de salud pública. Cuando ya hablamos de otras cosas y de desmantelar el sistema, ahí nos quedamos un poco solos. Ahora, la otra cosa es que no tenemos muy claro cuáles son los aliados porque eso no es público. No es público en el sentido de, y la embajadora Laura Gil habló de esto en un programa con Daniel Coronel, de cómo logró este logro en Viena, ¿no? Que ella tenía un club del ron, pero ¿quiénes van a ese club? Es secreto porque para proteger a esas embajadas, a esas misiones, a esos países que puede que no necesariamente estén tan habilitados para llegar tan lejos como han llegado, ¿no? Y es parte del juego diplomático. Ahora, sobre lo segundo, como de qué viene, yo esperaría que ojalá en estos 2 años que queda de gobierno al menos logren mostrar algún avance de lo que están pidiendo internacionalmente. Hay cosas de lo que se pide internacionalmente que ya en Colombia las podríamos hacer y no las hemos hecho. Regular usos alternativos de la hoja de coca, habilitar más investigación sobre la hoja de coca. Deberíamos avanzar con la regulación de cannabis. Si es que somos tan críticos con el sistema, entonces podemos avanzar con una regulación de cannabis. Pero pues el panorama político en Congreso y en gobierno está muy difícil. Y yo sí me temo que en un gobierno que
en un gobierno de corte como el gobierno de Duque va a volver a pasar exactamente lo mismo que pasó con el gobierno de Duque, es que Colombia vuelve a tener una política exterior Securitizada. y es una política exterior de pedir disculpas todo el tiempo. La política exterior tradicional sobre drogas de Colombia por fuera de estos gobiernos progresistas es llegar a esos escenarios a decir perdón por exportarles tanta cocaína. Pedimos disculpas y es apologética, es como vergonzante es la palabra. La política exterior de drogas, cuando no es pidiendo reformas, es una política vergonzante en la que Colombia se para frente al mundo con vergüenza. En cambio de pararse con el mundo, decir es que el sistema es el que no nos deja funcionar de otra manera y lo que necesitamos es un cambio de sistema. Pero yo sí me temo que en un gobierno otra vez de derecha volveremos a esa política exterior vergonzante. No, pues nada, Isabel, pues primero que todo agradecerte. Creo que acá entendemos un poco todo el panorama de la política internacional de drogas ilícitas. Si bien este es como un capítulo de una serie que vamos a tener sobre delitos transnacionales, hay un tema, digamos, acá que es la política, que es un tema muy diferente tal vez a temas de trata de personas, a temas de armas, porque el tema de drogas ilícitas tiene un componente muy diferente en muchas dimensiones de uso, de consumo, es algo mucho más diferente. Hay procesos de aceptación, de negación, en todo lo que hemos visto. Yo creo que el panorama que tú nos has brindado hoy de cómo se estructuró, cómo ha avanzado, y cómo ha evolucionado y dónde estamos hoy, cuáles son posibles alternativas que se están discutiendo en el panorama internacional, pues creo que es supremamente beneficioso para todo el mundo. Alejo. Así es, Isabel, de verdad, mil gracias. Yo sé que hemos estado compartiendo como logrando el espacio, porque sé que estuviste de hecho en Viena, que estás muy metida en este asunto de justicia. Entonces agradecerte a ti, no solamente por tu espacio para grabar esto, sino también tú por tus conocimientos. Creo que eso yo lo valoro muchísimo y creo que cumplimos de nuevo el objetivo de Aldea Mundial, que es entender las situaciones y los escenarios internacionales a partir de una visión rigurosa, académica, científica. Entonces, pues Isabel, de verdad, mil gracias, bienvenida a Aldea Mundial, a esta casa, y pues esperamos tener contigo de nuevo el placer de poder conversar sobre estos temas. No, muchas gracias a ustedes, Manuel y Alejandro, muy interesante la charla y uno mismo se va acordando de cosas a medida que cuenta el cuento, y les invito también a seguir, digamos, el trabajo de justicia y de muchas organizaciones que estamos acompañando estos esfuerzos de cambiar la política de drogas en el país y en el mundo. Así es, pueden ingresar a justicia.org, que es la página oficial de este centro de pensamiento. Entonces, pues nada, de verdad, muchas gracias a todas las personas que en esta ocasión se conectaron, nos escucharon. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, no duden en dejárnoslos, que nosotros muy juiciosamente los seguimos, y no dejen de seguirnos por nuestras redes sociales de YouTube, Instagram, Twitter, Spotify, Amazon Music. Eso ya uno acá tiene una retaíla. Entonces, muchísimas gracias. No duden, por favor, en compartirlo y en seguirnos. Hasta la próxima. Nos vemos en 15 días en un nuevo programa de Aldea Mundial del Podcast.